Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes desde España. Aquí son las 6 y poco más de la tarde. Para los que sea por la mañana allí al otro lado del charco del Atlántico, pues buenos días. Y como les decía ayer, pues vamos a continuar con el estudio del libro 2 de Apocalipsis, libro segundo de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Y vamos por el capítulo 7, que vamos a abordar hoy, 2 piedras y un arco iris, y el que le continúa. Así que sin más dilación, comencemos. Capítulo 7, 2 piedras y un arco iris. Apocalipsis 4:3 lo describe. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y en apariencia de sardio, y había un arco iris alrededor del trono como una esmeralda en apariencia. ¿Cómo es que aquel que está sentado en el trono en el cielo era como una piedra de jaspe? ¿Por qué se usó aquí esta metáfora? El término jaspe significa literalmente piedra moteada. El jaspe es una piedra traslúcida, generalmente roja, debido a su contenido de hierro. El hierro tiene un peso atómico de 26, que es también el valor numérico de Yahvé. El mismo Juan no habría sabido nada sobre los pesos atómicos, pero todas las cosas fueron creadas por la palabra y por lo tanto contienen revelación oculta. Pero el jaspe también puede ser amarillo o verde. De hecho, el jaspe verde a menudo se ha comparado con la esmeralda, por lo que esto también parece estar relacionado con el arco iris, que aparece como una esmeralda. Aquí se muestra una piedra de jaspe. En la imagen que ven a continuación se muestra una piedra de jaspe verde engastada en un anillo de oro del Museo de Arte Walters. El jaspe era una de las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote, Éxodo 28:20. Era la tercera piedra de la cuarta fila, es decir, la última, ¿no? En otras palabras, era la última o duodécima piedra que representaba a los 12 hijos de Jacob, según su nacimiento. Éxodo 28:10, Benjamín fue el duodécimo hijo de Jacob, o sea que esta piedra está aludiendo a Benjamín. La palabra hebrea traducida como jaspe es yashfet. La traducción griega, es decir, la Septuaginta, usa el término griego iaspis, que era el término normalmente reservado para el jaspe verde. Laspis era la forma de jaspe más apreciada en la antigüedad. Laspis, claro, es que yo la había pronunciado porque era una E, pensando que la L era una I, pero no es. El término griego laspis era la forma de jaspe más apreciada en la antigüedad. De alguna manera, aquel que está sentado en el trono se identifica con el jaspe verde y, por lo tanto, también con Benjamín. El propio verde habla de vida y o resurrección, cualquiera de las dos cosas, vida y resurrección o vida o resurrección. El modo del nacimiento de Benjamín profetiza de las dos obras de Cristo. Génesis 35, 16 al 18 cuenta la historia. Dice así: entonces partieron de Betel, y cuando aún quedaba algo de distancia para ir a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y sufrió un parto severo. Y sucedió que cuando estaba de parto severo, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes otro hijo.
y sucedió que cuando su alma se iba porque murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Ese hijo tuvo dos nombres, su madre lo llamó Benoni, es decir, hijo de mi dolor. Cristo vino la primera vez como varón de dolores y experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Así que Cristo viene por segunda vez como Señor del cielo, sentado a la diestra de su Padre celestial. Hebreos 10:12. En cada caso, la posición de Cristo en el trono del cielo se explica primero por el jaspe verde, que luego se refleja como un arco iris esmeralda. El jaspe verde, que luego se refleja como un arco iris esmeralda. Y en segundo lugar, en la revelación de Benoni, es decir, Benjamín, vamos a leer la frase que la he leído mal. En cada caso, la posición de Cristo en el trono del cielo se explica primero por el jaspe verde, que luego se refleja como un arco iris esmeralda, y en segundo lugar en la revelación de Benoni, Benjamín. Estando juntos, la piedra de jaspe sugiere que aquel que estaba sentado en el trono había resucitado de entre los muertos después de convertirse en un varón de dolores, que ahora estaba sentado a la diestra del Padre, Benjamín. Bien, avanzamos. El sardio es un rubí. La segunda piedra de Apocalipsis 4:3 es el sardio. El sardius, que no debe confundirse con sardonyx, es lo que conocemos hoy como rubí. Era la primera piedra del pectoral del sumo sacerdote en Éxodo 28:17. En ese versículo la King James Version lo traduce como sardio, pero la New American Standard Bible lo traduce como rubí. Así como un jaspe era la última piedra del pectoral, que representaba a Benjamín, el último hijo de Jacob, el rubí era la primera piedra del pectoral que representaba a Rubén, el primero de los hijos. He aquí el hijo, eso es lo que quiere decir Rubén. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, comenzó con Rubén diciendo en Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, el comienzo de mi vigor. Al juntarlos en la imagen, se nos recuerda la descripción de Cristo de Apocalipsis 1:8, el alfa y la omega. Esto se repite al final del libro en Apocalipsis 21:6 y nuevamente en 22:13 que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es decir, la primera piedra del pectoral aludía a Rubén y la última piedra a Benjamín, que pues el primero y el último, el primero y el último de los hijos de Jacob, y sabemos que Apocalipsis nos dice que el Señor es el primero y el último. Bien, en otras palabras, Él, es decir, Jesús, es la primera y última piedra preciosa del pectoral del sumo sacerdote, las dos. Cuando Juan dio testimonio por primera vez de Jesús como el Cristo, dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mismo anuncio se sugiere en el nombre de Rubén, he aquí el Hijo. Y también en la idea de que Cristo sería el primogénito de la creación, Colosenses 1:15, y el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, porque Rubén era el primogénito. Este es el pasaje que habla de la reconciliación de toda la creación, siendo él el primogénito de entre los muertos, seguido de toda la creación. El rubí rojo sangre es un símbolo apropiado de la sangre de Cristo, que debía ser derramada en su primera obra. El jaspe, en el panorama general, representa la segunda obra de Cristo. Sin embargo, cuando las dos piedras se ven en la estrecha visión de la primera obra de Cristo, el rubí representa su muerte y el jaspe, bueno, en la estrecha o con la estrecha visión, ¿no? Sin embargo, cuando las dos piedras se ven con la estrecha visión de la primera obra de Cristo, es decir, solo mirando con la visión de la primera obra, el rubí representa su muerte y el jaspe, el laspis verde, representa su resurrección. De cualquier manera que veamos las piedras, representan las dos obras de Cristo e involucran el doble proceso de muerte y vida.
Sin comprender el color y el simbolismo de estas piedras, sería difícil ver cómo el que está sentado en el trono celestial podría ser como simples piedras. La metáfora es extraña hasta que conocemos el significado profético de cada piedra preciosa y su ubicación en el pectoral. Entonces, cuando conocemos eso, pues eso nos da un mensaje profético oculto. El arco iris esmeralda. La esmeralda era la tercera piedra del pectoral del sumo sacerdote que representaba a Leví, el tercer hijo de Jacob, Génesis 29:34. El nombre de Leví significa carpintero, de la palabra raíz lava, que quiere decir adjunto. Según el léxico hebreo de Gesenius, Leví significa adhesión, guirnalda o corona. Entonces la esmeralda que representa a Leví se ve en el arco iris de un solo color sobre el trono, colocada como una corona o guirnalda. También representa la unidad de dos que se unen. Colosenses 1:17 dice que en él todas las cosas subsisten. Así el arco iris une a Dios con su creación. Esto puede tener muchas aplicaciones, pero en el panorama más amplio vemos a Dios y el todo, es decir, tapanta en griego, siendo reconciliados a través del ministerio de Leví. El ministerio de un verdadero levita es el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18, que trae la unidad entre Dios y todas las cosas, tapanta. Esto se ilustra mejor en Colosenses 1 del 15 al 20. Y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, Rubén, de toda la creación, porque por él todas las cosas, tapanta, el todo, fueron creadas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él, y él es antes que todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten, Leví. Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia, y él es el principio, Rubén, el primogénito de entre los muertos, Rubí, para que él mismo pueda llegar a tener el primer lugar en todo. El propósito divino, entonces, es reconciliar todas las cosas, tapanta, que es el mismo tapanta que fue creado al principio, Colosenses 1:19 al 20. Concluye, porque al Padre le agradó que habitara en él toda la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, es decir, tapanta consigo mismo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, digo, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo, es decir, el tapanta, todo lo que fue creado al principio, es lo mismo que se reconcilia al final, no se pierde nada. El propósito general de Dios, entonces, está representado en las piedras del pectoral. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la primera y la última piedra del pectoral, unidas por Leví a través del ministerio esmeralda de la reconciliación. Como el laspis, es decir, el jaspe verde, la esmeralda es verde, lo que significa la vida que viene a través del nuevo pacto. El antiguo pacto es el ministerio de muerte, dice 2 Corintios 3:7, pero el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, 3:8, y da vida, 3:6. De hecho, el primer arco iris representaba la promesa de Dios a toda la tierra, el primer arco iris que apareció después del diluvio, ¿verdad? Génesis 9:13. En este pasaje, empezando en 9:9, es la primera vez que se usa la palabra pacto en las Escrituras. En el versículo anterior que presenta todo este pasaje, el nombre de Noé se menciona por 32ª vez en Génesis. 32 es el número bíblico que significa pacto. Vea mi libro, El significado bíblico de los números del 1 al 40, que lo tienen ustedes ya puesto también en los libros revisados del doctor Stephen Jones, significado bíblico de los números del 1 al 40. En cuanto a que este era un pacto incondicional, promesa o voto que Dios hizo por sí mismo, era el juramento más claro del nuevo pacto que Dios había registrado en las Escrituras hasta ese momento. Por lo tanto, el arco iris en sí mismo representaba el nuevo pacto, por lo que no es sorprendente ver un arco iris sobre el trono de Dios en Apocalipsis 4:3.
Juan vio el trono de Dios mientras estaba en el Espíritu. Cada detalle era un principio celestial o espiritual que se suponía que debía reproducirse físicamente en la tierra, particularmente en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, pero también en nuestras propias vidas al conformarnos a la imagen de Cristo. Asimismo, nuestros ministerios, llamamientos y mensajes deben reflejar lo que se representa en el cielo. Porque profanó el lecho de su padre, primero de Crónicas 5.1, Rubén no pudo representar con precisión la imagen del hijo y fue reemplazado por Judá y José. Asimismo, muchos años después, Leví falló y fue reemplazado por Melquisedec. Israel en su conjunto fracasó como nación carnal y está siendo reemplazada por una nación que produzca los frutos de él, es decir, del reino. Mateo 21:43. Es decir, los que dan el fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. La intención de Dios es reconciliar toda la creación, pero nadie entra en el reino hasta que pasa por la puerta, que es Cristo, el Cordero Pascual. Luego deben crecer hasta la madurez a través de Pentecostés para poder producir el fruto del Espíritu en tabernáculos. Solo entonces se completa su viaje. Ya saben que Pascua es el engendramiento, Pentecostés es la gestación, donde se escribe la ley en nuestros corazones y aprendemos la obediencia a través de el bautismo de fuego, y después pues cruzamos el Jordán, morimos a la carne, entramos en tabernáculos, que es la vida en el Espíritu, la vida de resurrección, donde empezamos a producir fruto que tiene que madurar a su vez. Aquellos que no lleguen a la madurez espiritual en esta vida lo harán en una edad venidera, porque esta es la única manera en que Dios puede cumplir su juramento del nuevo pacto de establecerte hoy como su pueblo y que Él pueda ser tu Dios. Es decir, Deuteronomio 29, 12 al 13. Esa es la única forma, si no el Señor incumpliría su promesa que dijo que a todos nos iba a establecer como su pueblo, ser su Dios, y que iba a reconciliar a toda la creación. Bien, pues nos vamos a ir entonces al siguiente capítulo, que es el capítulo 8, que trata el tema de los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza. En esta escena hay 25 tronos, uno para Jesús y otro para cada uno de los 24 ancianos. En Daniel 7:9, que describe el trono y el atrio celestial, se nos dice: seguí mirando hasta que se instalaron tronos y el anciano de días tomó asiento. Daniel no especifica cuántos tronos se instalaron, pero está claro que había más de un trono. El cumplimiento definitivo de la profecía de Daniel se ve en Apocalipsis 20:11, que describe un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Anteriormente, en Apocalipsis 24 leemos: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. ¿Quiénes son estos? Juan dice que son los elegibles para la primera resurrección debido a su testimonio, es decir, el pueblo amén, los vencedores. Daniel 7, 21, 22 dice de ellos: seguí mirando y ese cuerno estaba haciendo la guerra con los santos y dominándolos. La guerra mejor, ¿verdad? Creo que es contra los santos y dominándolos, hasta que llegó el anciano de días y se pronunció el juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el momento en que los santos tomaron posesión del reino. Por lo tanto, Daniel los llama santos del Altísimo, es decir, el Dios Altísimo, o el Elión, mientras que Juan los describe como verdaderos adoradores de Dios que no reciben la imagen ni la marca de la bestia. Ambos escritores están de acuerdo en que estos son los que reciben autoridad en el reino cuando el dominio de la bestia final llega a su fin. Bueno, ya aprovecho para decirles que hemos estado poniendo posts en el blog Tabernáculos últimamente, precisamente sobre los 12 nombres de Dios, entre ellos el Elión, el Dios Altísimo, así que les invitamos a verlos en el blog Tabernáculos. Yo creo que se ha finalizado el libro, pero por si acaso
Stephen Jones publica algo más al respecto, pues esperaré para publicarlo completo el libro, pero tienen ahí todos los capítulos, creo que son 12 o 13 o por ahí. Bien, los 24 ancianos parecen ser líderes entre los santos vencedores. Jesús mismo habló de 12 tronos, uno para cada uno de sus discípulos, en Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su glorioso trono, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es una referencia obvia al anciano de días, es decir, Cristo, sentado en el trono rodeado por otros tronos que forman el concilio divino. Pero Jesús no limitó el concilio a solo 12. Solo dijo que los 12 apóstoles serían parte de este concilio. Juan nos dice que en realidad hay 24 ancianos, Apocalipsis 4:4, que se sientan en tronos. Esto implica 12 santos adicionales del periodo del Antiguo Testamento que, cuando se suman a los 12 apóstoles, hacen en los 24. Los 70. Para tener una imagen más amplia necesitamos comparar estos números, 12 apóstoles y 24 ancianos, o sea, 12 más 12, 24 ancianos en total, con los 12 príncipes de las tribus y los 70 ancianos establecidos por Moisés para juzgar al pueblo. Cada tribu tenía un príncipe que era el jefe de la tribu. Cada príncipe, es decir, un príncipe tenía 5 ancianos más bajo su mando, es decir, 6 de cada tribu. Un príncipe más 5 ancianos. 6 de cada tribu haciendo un total de 72. Es decir, son 12 príncipes más 60, que son, los 60 son 5 por 12 de cada tribu, sería 60 ancianos en total. 12 príncipes y en total 60 ancianos. 12 más 60 nos da un total de 72. A estos se les llamaba los 70 como un número redondeado, pero se entendía que eran 72. Este sistema judicial se organizó por sugerencia de Jetro, que era el suegro de Moisés. Su consejo a Moisés en Éxodo 18, 19 al 22 dice: ahora escúchame, te daré un consejo y Dios estará contigo. Tú eres el representante del pueblo ante Dios y le llevarás las disputas a Dios. Luego enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Además, seleccionarás de todo el pueblo a hombres capaces que temen a Dios, hombres de verdad, que aborrecen la ganancia deshonesta, y los pondrás sobre ellos como líderes de miles, de cientos, de 50 y de decenas. Y juzguen al pueblo en todo tiempo, y que te traigan cada disputa importante, pero cada disputa menor, ellos mismos la juzgarán. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Así que hemos descartado que juzguen al pueblo en todo tiempo, cada disputa importante por un lado o cada disputa menor por otro lado. Por tanto, los números 12 y 72 fueron importantes en el sistema judicial de Israel. En la época de David, los 12 se ampliaron a 24, lo que implica también que los 72 se ampliaron a 144. Y en el libro de Apocalipsis estos números se multiplican aún más, hasta 144.000 y 288.000. Explicaremos esto con más detalle más adelante. Los dos tribunales. Cuando Israel pecó al adorar al becerro de oro, se hizo evidente que los israelitas necesitaban un segundo atrio fuera del campamento para que aquellos que estaban contaminados pudieran ir a ser limpiados antes de que se les permitiera volver al campamento de Israel. Por lo tanto, a raíz del incidente del becerro de oro, Éxodo 33:7 dice: Moisés solía tomar la tienda y montarla fuera del campamento, a una buena distancia del campamento, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedió que todos los que buscaban al Señor salían a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Más tarde, este patrón se repitió y se amplió cuando se construyó el templo en Jerusalén. En la época de Jesús, este atrio estaba fuera de la puerta oriental de Betfagé.
donde residía una pequeña comunidad de sacerdotes. Esos sacerdotes supervisaban las cenizas de la novilla roja, o alazana, si quieren, la cisterna de agua, y la cisterna de agua mediante la cual los hombres podían purificarse al entrar en la ciudad. También es el lugar donde Jesús fue crucificado, como mostré en mi libro Lucas sanando las brechas o las heridas, libro 8. Así que en los días de Moisés había dos atrios. El primero era el del tabernáculo mismo, donde Moisés recibía la palabra de Dios, y el segundo estaba fuera del campamento, donde la gente común resolvía sus disputas y recibía limpieza de la contaminación. Este era también el lugar donde se inspeccionaba a los leprosos para ver si habían sido sanados. El atrio principal era el tabernáculo y más tarde el templo. Éxodo 33 del 8 al 11 describe lo que normalmente sucedía cuando Moisés acudía al trono de Dios, que era el arca. En el tabernáculo, él se pararía a la entrada de la tienda y el Señor hablaría con Moisés. El arca era como un asiento, ¿verdad? El asiento de la misericordia, por eso le llamaban también, donde se sentaba el Señor, la Shekinah, ¿no? Donde de alguna forma era el trono de Dios. Bien, el Señor hablaría con Moisés, Éxodo 33:9. Acudía al trono de Dios el arca en el tabernáculo. Él separaría la entrada de la tienda y el Señor hablaría con Moisés. Éxodo 33:9. Esta era una voz audible, era lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. El versículo 11 dice, así, el Señor solía hablar con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su criado, Josué, el hijo de Nun, un joven, no se apartaba de la tienda. Entonces vemos que Josué estaba presente con Moisés en la tienda cuando Dios hablaba. Moisés se paraba a la entrada de la tienda mientras Josué estaba dentro de la tienda. Es una cosa un poco así, ¿verdad? Que nos choca porque nosotros pensábamos que el que entraría era Moisés y el que se quedaba fuera sería Josué, pero no dice que Josué estaba dentro de la tienda y Moisés se paraba fuera. Incluso cuando Moisés dejaba la escena, Josué permanecía en la tienda. Josué 1:1 dice que Josué era ministro de Moisés, King James Version, o siervo de Moisés, según la New American Standard Bible. ¿Qué estaba haciendo en la tienda? Dado que Josué era un tipo de Yeshua, Jesús o Josué, es probable que él fuera aquel a través de quien se le diera la palabra a Moisés y al pueblo. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, después de haber hablado hace mucho tiempo a los padres por los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por quien también hizo el mundo. Lo vemos como un tipo, en el tiempo de Josué, de lo que iba a ocurrir en el tiempo de Cristo. Si Jesús iba a hablarnos en estos últimos días, eso sugiere que Josué fue un tipo anterior de Cristo que desempeñó ese papel en su tiempo. Entonces parece que el Padre le hablaba a Josué y Josué, el Amén, repetía lo que oía palabra por palabra para que Moisés lo escuchara de manera audible. Este sistema judicial se ha ampliado enormemente desde los días de Moisés. Sin embargo, los principios fundamentales permanecen sin cambios. Yeshua, Jesús, todavía nos habla en estos últimos días. Yeshua, que ya saben que es Josué, Jesús, todavía nos habla en estos últimos días, repitiendo lo que ha oído del Padre, Juan 14:10. Aquellos que escuchan su voz pueden profetizar, así como Moisés fue un profeta, Deuteronomio 18:18. Es decir, un vocero que fue llamado a repetir fielmente el testimonio de Jesús. Es decir, vemos en el Nuevo Testamento, como dice Jesús, yo no digo sino lo que oigo hablar a mi Padre, y tenemos el tipo en el Antiguo Testamento, donde de alguna forma pues Josué hace el tipo de Jesús que repite lo que el Padre le decía y se lo decía a Moisés. El tribunal principal del tabernáculo era para toda disputa importante, Éxodo 18:22, la Biblia de las Américas. En esencia formaba una corte suprema. El tribunal secundario que Moisés estableció fuera del campamento era para toda disputa menor. Decía la Corte, el Tribunal Supremo y los tribunales de inferior rango, ¿no?
como tenemos ahora. Estos dos atrios se reflejaban en profecías posteriores sobre el gran trono blanco, estos dos atrios se reflejan en profecías posteriores sobre el gran trono blanco y los otros tronos. Así como Jetro le dijo a Moisés en Éxodo 18:20 que nombrara ancianos y les enseñara los estatutos y las leyes para que pudieran juzgar la mayoría de las disputas entre el pueblo. Así también nombró apóstoles y ancianos para que aprendieran las leyes de Dios y juzgaran al pueblo con rectitud. Vestiduras blancas y coronas de oro. En Apocalipsis 4:4, Juan vio a los 24 ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza. Las vestiduras blancas indican las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Las vestiduras blancas de lino fino también son la vestimenta de los sacerdotes. Por lo tanto, estos 24 ancianos están llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Y las vestiduras blancas significan dos cosas, las acciones justas de los santos y también significan la vestimenta de los sacerdotes, el sacerdocio. Bien, en el tiempo de Moisés, dentro del tabernáculo mismo, solo se permitía entrar a los sacerdotes. Los 24 ancianos que rodeaban el trono fueron llamados sacerdotes. Dado que los 12 apóstoles formaban la mitad de estos jueces, se deduce que los apóstoles, independientemente de sus afiliaciones tribales, eran sacerdotes del orden de Melquisedec. También se dice que usan coronas. La palabra griega es estéfanos. Eso es lo que quiere decir coronas, estéfanos. Corona o guirnalda, que se le daba a un vencedor en los juegos públicos. Esta palabra no es lo mismo que una diadema, como se describe en Apocalipsis 19:12, donde leemos que se dice acerca de Cristo y sobre su cabeza hay muchas diademas. El apóstol Pablo, sabiendo que pronto sería ejecutado en Roma, dijo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está guardada la corona, es decir, estéfanos de justicia, que el Señor, el juez justo, me concederá en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Además, Pablo enfatiza la importancia de obedecer las reglas en 2 de Timoteo 2:5. Y también si alguien compite como atleta, no gana el premio a menos que compite de acuerdo con las reglas. Las reglas es la palabra nomimos, es decir, legalmente. Competir legalmente. Son muchos los que corren la carrera y tratan de ganar el premio de manera ilegal, pero la estéfanos, es decir, la corona, no se les da a quienes hacen trampa en una carrera. A estas personas no les gustan las reglas porque piensan que las reglas son demasiado restrictivas. Yo os voy a poner un ejemplo que es como una carrera de vallas y los que corren limpiamente pues tienen que saltar las vallas. Imagínese uno que están las vallas pero él se coge y se va por el costado y luego se planta en la meta, ¿no? Sin haber saltado las vallas. Pues algo así. Desean libertad en Cristo sin darse cuenta de que su anarquía los descalifica para el premio. Al final Jesús les dirá, apartaos de mí, practicantes de la iniquidad, es decir, los que dicen que la ley no es para ellos, ¿verdad? Practican los que son la anomia, la iniquidad, la anarquía. Mateo 7:23. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos hoy, queridos amigos y hermanos. La próxima vez que abordemos Apocalipsis ya entraremos al capítulo nuevo, que será el concilio o consejo y el trono. Y el próximo día vamos a estar, o sea, el próximo vídeo será ya el escrito ese que les dije, cuán hermosos son los pies de Bill Brighton, que me parece que es precioso y muy ajustado también al ministerio al que hemos sido llamado en estos últimos tiempos. Y vamos a ver cómo cuando se dice qué hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, el Evangelio de la paz, en singular. Después en el Nuevo Testamento se nos dice qué hermosos son los pies de aquellos, porque ya está hablando de los vencedores, equiparando a Jesús, al arnio, esa es la cabeza y el cuerpo.
que son los que van a anunciar en el último tiempo, y esto ya también les anticipo, los pies, estamos en el tiempo de la confrontación entre los pies de la estatua, de los pies de la estatua de Nabucodonosor con los pies del cuerpo de Cristo, que es lo último del cuerpo de Cristo, la última generación de los vencedores son los pies, ¿verdad?, que van a derribar esa estatua. Muy bien, pues nada, ya saben, a pasarlo bien, a descansar el fin de semana. Esta semana ya no vamos a grabar más vídeos, pero aprovechen el descanso en el reposo de Dios, el reposo de Dios pues para tener comunión, para escuchar estos vídeos, para leer los artículos, pues para comer más del Cordero y crecer más para que sus espíritus crezcan y maduren. Que Dios les bendiga. No se olviden de regresar para el próximo día porque tiene una cita aquí conmigo en Graneros de José. Hasta entonces, pásenlo bien.